Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición del canal de YouTube Críticas Metaleras. Aquí estoy como siempre, como todos los días, como todos los videos que nosotros hacemos, estoy con mi pan, amigo, personal, confidente, Ricardo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola a todos, espero que estén muy bien. Así es, en esta oportunidad vamos a hacer, aquí vamos a hacer como una suerte de, una suerte de segunda parte. ¿Por qué? Porque esta idea surgió originalmente cuando nosotros grabamos el video de separaciones de oídas importantes de miembros de bandas y dimos cuenta de que muchas veces o en algunos casos la ida de miembros importantes de músicos hace de que surjan otros tipos de otras bandas. Hay casos que son emblemáticos, que es lo que pasa con Metallica o Megadeth, o la carrera solista que tiene Ozzy Osbourne cuando se sale de Black Sabbath. Pero en este caso nuestra labor con mi pana Ricardo es buscar otros ejemplos que también son bastante interesantes, bastante atractivos de casos de esta índole. Así que Amén. sin más preámbulos les voy a dejar con Ricardo, que nos va a dar el primer ejemplo de bandas que nacen de bandas. Me tiraste pelotas a mí primero, esto no me avisó a mí, yo no estaba preparado. Ya, bueno, vamos a ver, ¿cómo partimos? Yo voy a hablar en esta situación, en este género, de uno de mis bandas favoritas, que es Sabaton. Ya. La banda oriunda de power metal sueco, ¿ya? Mm. La gente tiende a confundir que cree que es alemán por el tono de voz que tiene el cantante, pero no, son suecos. Ah, mira tú. Y bueno, yo los vengo siguiendo a ellos desde que lanzaron su placa The Art of War por allá en el año 2008. Claro, fue la época en que lo empecé a escuchar como su trabajo. Y bueno, para contextualizar un poco lo que es la banda Sabaton, Sabaton es una banda enfocada mucho en lo que es hablar de hechos bélicos, sobre todo lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, en ese marco, ¿ya? Ya. Eventualmente también hacen relaciones a otros hechos bélicos un poco más pasados, hasta incluso hablar un poco de la batalla más típica de Grecia, los 300, las Termópilas, ¿cachai? El Leonidas con sus panas ahí luchando contra los persas, Claro. ¿ya? Pero más que nada también un poco porque ahora en el último tiempo están agarrando mucho el contexto de hablar de un concepto de un concepto de la guerra más que de la guerra en sí, Ya. ¿ya? Entonces ellos actualmente siguen funcionando en la formación bastante donde más prima es el bajista y el cantante a la hora de componer. Claro. Y lo interesante de hablar de esto es por eso, de la formación. En el año 2012, todo el resto de la banda se fue. Claro, quedaron solamente en ese momento en la banda el cantante y el bajista, ¿ya? Ya. Mientras que los siguientes integrantes, que lo voy a leer aquí porque tengo aquí mi torpedo, Ok. Richard Sundin, Oscar Montelius, Daniel Buchmann y Daniel Mir, formaron un proyecto distinto, Ya. bien comillas distinto encuentro yo, se llamó Civil War, Ya. haciendo un poco alusión de que seguirían un poco con esta línea de hablar de eventos de guerra, Ok. ¿ya? Pero, y incluso siguiendo tocando el power metal. Entonces, para mi opinión, yo que esta ida no se ha demostrado, pero yo creo que esta ida fue por temas personales, de relaciones, más que ideas artísticas. Sí. Es algo que vamos a ver de manera muy recurrente en ejemplos de bandas. Sí, porque como dices tú, Miguel, el tema de que muchos integrantes de bandas se tienden a ir también un poco más por este como picor, así interés de hacer algo distinto que están haciendo en este proyecto y tal vez alguna otra persona no los permite. Claro. Oye, pongamos salsa aquí. Oye, no pongamos salsa porque nosotros no hacemos salsa. Ah, no, yo quiero poner salsa, entonces se va a hacer salsa. ¿Ya? Claro. Entonces, esto cuando ves que las bandas se separan así de este rigor tan fuerte y siguen con una línea muy similar de lo que estaban haciendo, me da la impresión de que aquí no era porque no queremos tocar lo mismo. Es como cuando se fue Kiko de. O sea, poniendo un ejemplo nada que ver, pero es como súper atingente el ejemplo que tú das cuando se fue Kiko de Chavo del 8 y se fue a Venezuela a hacer programas que por lo que sea eran muy parecidos
A ver cómo Exacto, se llama sí. el Chavo del 8. Incluso te trajo a Don Ramón en uno de esos programas que hizo ya en El Venezuela. multiverso del Chavo, el multiverso del Chavo es increíble, ¿ah? Claro. Entonces, igual es interesante escuchar, igual, mira, la verdad siendo bastante honesto, si escucháis Civil War y escucháis Sabaton son bandas diferentes, solamente que siguen manteniéndose en la esencia de lo que es Power Metal y Heavy Metal, Claro. ¿ya? Pero en contexto y como las presentaciones son como bien similares, ese es el sentido. Civil War actualmente sigue funcionando y su última placa fue llamada The Last Full Mission del 2016, o sea, hace un poquito no han sacado nada, pero han estado en constante trabajo, llevan alrededor de 3 discos, entonces, oye, es bonito ver cómo igualmente esto de que a los fans son los que salen ganando un poco en este sentido, creo yo, de que tienen como dos versiones. Ya. Dos versiones de... Y lo bonito, y eso me pasó harto a mí, fue cuando se fueron todos, y yo quedé así como que Sabaton quedó casi que en pelotas. Y yo dije, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el siguiente disco de Sabaton? ¿Cómo va a sonar? ¿Mantendrán la esencia? ¿Qué sé yo? Y ahí te das cuenta también un poco quiénes eran los que cortaban un poco el queque. Claro, y mandaban, o sea, porque en adelante los trabajos de Sabaton han ido evolucionando, porque igualmente han tenido otros integrantes, otros músicos, que también ha sido bien constante la rotación de músicos, pero tampoco diríamos que es algo como bien estable, en Sabaton digo yo, pero la música se sigue manteniendo en el mismo marco, al punto de que con otros amigos que hablamos que somos fanáticos de la banda, decimos que Sabaton no sabe hacer discos, Sabaton sabe hacer canciones. Ya. Entonces como que llegan a un punto que hacen sus 10 canciones y las tiran, hacen 10 canciones y las tiran, ¿cachai? Igual me da un poco la atención que llega a eso porque se supone de que ellos, como abarcan un periodo histórico bastante delimitado, ellos uno tendría que pensar de que incluso en algunos puntos podría ser algo conceptuales que narran una historia. O sea, no, me refiero a musicalmente, no líricamente. Ah, ya, ok. Ahora sí me No, por conceptos, claramente, eso me he dado cuenta en los últimos 3 trabajos que han sacado. Sobre todo en el Heroes, en The Last Stand y el último que se llama, déjame acordarme, The Great War. Yeah. El primer disco, o sea, el Heroes que estoy mencionando acá, habla mucho de como eventos heroicos de la guerra. ¿Ya? Claro. Es el nombre. El The Last Stand, eso, son últimas resistencias que han habido en las guerras. Y por eso en ese disco, por ejemplo, participan canciones como Sparta, que habla de la guerra de los 300, o por ejemplo Shiroyama, que habla de la última batalla de los 500 samuráis contra una gran cantidad de, no me acuerdo el número de soldados armados. En la película El último samurái se basa en ese contexto histórico. Basa. Claro. Oye, en ese... muchas comillas, pero es como ese evento. En ese, y ahora que me tocaste ese tema de que, claro, la temática es como de resistencia, ¿en ese no tocará como la batalla de los hombres muertos? No, esa va en el disco siguiente. Pero por ejemplo, en el tema de Last Stand, también tiene la canción llamada The Last Stand, que habla de cuando fue atacado el papado y fue defendido por la tropa suiza. Literalmente siendo la última resistente para que el papa escapara. Claro. En el año 1000 y algo, 1500, no me acuerdo el número, y mentiría. Claro. Pero, ¿cómo es el concepto? Y el último disco que habla, que ahí mencionaste tú, The Great War, es solamente el concepto de la guerra mundial, sobre todo más que la primera, sobre todo, pero haciendo un poco el juego de la palabra grit como algo no bueno, no grit genial, sino grit grande, y eventos bastante catastróficos, a fin de cuentas, diciendo como que la guerra no es divertida. Claro, es que aparte, un dato histórico, antes de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, porque claro, no le iban a poner Primera Guerra Mundial porque ellos en el fondo de su corazón esperaban de que no hubiera un efecto bélico de estas características, pero ella fue conocida como la Gran Guerra. Exactamente, de hecho muchos historiadores involucran a los dos conceptos, a las dos guerras como en un solo evento. Claro, entonces... y también es muy importante mencionar, aquí nos convertimos en un canal de historia sin darnos cuenta en qué momento pasó esto. Esto es History Channel. Aquí hablamos de historia, de real historia, no... Sí, sí. No extraterrestres ni tiendas de empeños. Claro. La cosa es que en la Primera Guerra Mundial fue también como la Gran Guerra, porque también fue como el cambio bélico más fuerte que ha habido en conceptos históricos de guerra. Claro. Como si bien es cierto, nosotros veíamos la guerra de Edad Media y después empezaron a integrar un poco el armamento ya más de pólvora, por ejemplo, ya en los años 1400 y todo, o podían destruir lo que eran las murallas, y por eso cambió un poco el paradigma histórico.
si te vayas a la última guerra, antes de la Primera Guerra Mundial, el cambio es súper radical. Claro. La cantidad de muerte, la forma de muerte, no era. Y las adaptaciones de algunos armamentos, como el lanzallamas, por ejemplo, ¿cachai? Claro. Que al comienzo era súper tenebroso para los soldados, porque, oye, lanzallamas, pues, evidentemente. Sí, po. Pero después se ve un poco la ineficacia para Claro. poder usarse. Entonces dejó de usarse. O el uso de los tanques, o las primeras guerras aéreas también. Exactamente. Entonces, por eso. Entonces, en ese sentido, Sabaton, en mi opinión, y esto a fin de cuentas un poco es de la idea de este video, que es como recomendar las dos bandas, es como muy entretenido escucharlos para aprender historias. Y estos se están entregando un poco las dos visiones. Civil War es un poco más orientado, por lo menos los dos primeros discos, a las guerras civiles estadounidenses. Claro. ¿Okay? Entonces, igual es como otro enfoque que tal vez Sabaton no ha abordado tan bien directamente. Pero ahí tiene. Rostro para que su majestad escoja. Así es. Muy bien. Mira, en esta, ahora que me estoy dando el pase yo solo ahora, en esta oportunidad... Solo, yo derivado. Claro, derivado. No sé si tengo algo más que acortar o parto yo. No, súper bien, impeque. Súper. Porque yo en este momento, aquí, señoras y señores, yo les voy a hablar quizás de la banda más influyente del rock y el metal en toda... Sí, Latinoamérica Unida. Voy a hablar de... Los Jaivas. Maná. ¿Cuál peor así como Palmera? No, Maná es sin lugar a dudas. Yo creo que peor, sí, ¿verdad? Sí, no. Los Jaivas sería como para el progresivo. Claro. O sea, claro, de hecho, sí, los Jaivas tienen, por ejemplo, el trabajo ese que hace Machu Picchu es notable. Ya, pero bueno, vamos a hablar de Sepultura, la grandísima banda brasileña que tiene o sea, a medida que yo he investigado y Sepultura es como la historia de, por ejemplo, como la creación del mundo, una cosa así, como la creación del mundo. Max hizo el coro y Claro. descansó. Claro. No, la cosa es que Sepultura es que sin duda solamente una de las bandas la banda más importante de Latinoamérica, sino que también fue parte fundamental de un desarrollo de una escena musical, sobre todo en lo que es Brasil. Porque, en primer lugar, claro, Sepultura también ha sido una banda que se ha ido teniendo esa capacidad, o sea, capacidad en su momento, ahora suele ser más como una suerte de defecto versus virtud, que ha sido una banda que ha sabido adaptar muy bien ha sabido muy bien adaptar y adecuar sonidos de distintas vertientes del metal e incorporarlo a su discografía. Por ejemplo, partiendo por el Morbid Visions, lo dije bien, Morbid Visions, que tiene es un disco que es que suena casi como un tributo a Venom, o sea, por el sonido, sí. por el sonido, por las letras, por los guturales, por la temática, o sea, era casi como un tributo a Venom. Después fue como un poco mutando ese sonido, pasando un poco con el thrash, llegando a su zenith, en este caso en Arise, que en Arise y el Venom the Remains. O sea, sí. En el Venom the Remains todavía como que sigue como esa mezcolanza, pero ya se va metiendo con la influencia más thrasher, pero en Arise se nota como mucho más esta influencia. Y ya después, por ejemplo, con el Chaos AD y el Roots, empieza a ser, también pasa como son de los 90, y yo diría que Sepultura es una de las bandas de metal que son como los bastiones, los turbulentos años 90 del metal. Claro, porque el Chaos AD incorpora elementos como del groove metal, incluso en el rock, sobre todo, también de manera más centrada lo que es el new metal. También incorporar elementos autóctonos de la música brasileña, que de hecho en una entrevista que otorgó, por ejemplo, Andreas Kisser, uno de los miembros que fue llegando después de la formación de Sepultura, ellos decían que la fundación de la banda Sepultura y de toda la escena musical, que vamos a ir revelando de a poco, que toda esa formación de la escena del metal brasileña suena como una contrarrespuesta a lo que usualmente se toca en Brasil. O sea, ellos, por ejemplo, cuando chicos participaban en grupos folclóricos donde tocaban samba, y la escena como el rock brasileño como que era muy como tropical, entonces como que ellos no estaban de acuerdo y querían hacer como metal así como sus principales influencias, como
como la mayoría de estos vienen de Europa, entonces querían tener como su propia escena con donde ellos pudieran Con su identidad. con su identidad y plasmar un sonido como de las bandas que ellos ¿cómo se llama? Que ellos admiraban. En ese sentido, el primer gran cisma que da y forma y nutre esta escena del metal brasileño es cuando en el año 1985 este miembro, si bien es cierto, no aparece en el primer disco que es Morbid Visions, y su participación en el EP, que no recuerdo en este momento cómo se llama, el primer EP de Sepultura. Aquí vamos a hablar de un personaje que es Wagner Lamounier. Wagner Lamounier era el vocalista o sea, partió siendo vocalista de Sepultura, pero como antes de terminar de grabar el EP y cuando justo en el proceso incluso hasta de la grabación del EP de Sepultura, él fue expulsado de Sepultura y formó una banda brasileña que... Patearon. ¿Ah? Lo patearon. Claro, lo echaron. Entonces él formó su propia banda que se llamó Sarcófago. Y Sarcófago... Sepultura, Sarcófago. Claro, sí, suena muy similar. Pero Sarcófago, y de hecho una banda que es muy interesante de yo, por ejemplo, ya la descubrí ahora y debo decir que me gustó bastante. Porque Sarcófago podríamos decir que también, o sea, aparte con toda la influencia también un poco de Venom, pero por ejemplo Sarcófago fue uno de los fue el pionero en darle como la estética definida a lo que es el black metal, por ejemplo, lo de las caras pintadas. ¿En general o en Latinoamérica? No, en general. En general, wow, no sabía eso. Por ejemplo, en el primer disco, con la presentación del primer disco que ellos lanzan, que es Inri, ellos, por ejemplo, ellos parten con la estética eso de pintarse las caras blanco y negro, de usar los cinturones de tacha, el cuero, incluso como toda la estética que fue adoptada por el Inner Circle en Escandinavia, nace de la influencia de Sarcófago. ¿Escuchaste eso, Vickerners? Toma. ¿Escuchaste eso, Anonymous? No, y de hecho, claro, como que tienen ellos lamentablemente tienen 4 discos y lamentablemente ninguno de los músicos componentes, incluyendo Lamounier, siguen vigentes en la música. De hecho, incluso hasta un dato casi como anecdótico es que el mismo Wagner Lamounier ahora es profesor de economía en la universidad no recuerdo exactamente la universidad, pero queda en la región de Minas Gerais en Brasil. O sea, imagínate tener un profe que, o sea, es como casi como Brian May, por ejemplo, en Inglaterra, que es loco, no sé, tiene con su tiempo libre toca unos cabros que se llaman Queen, o sea, tocaban. Pero, o sea, claro. Tocan hasta el día de hoy, pero yo me acuerdo que hace un par de años vinieron. Hay gente que no considera a Queen porque no está bien público. Ya, pero es que. Sí, no, sí sé. Es así. Bueno, la cosa es que Wagner Lamounier, de hecho, ahora es profesor de economía en una universidad en Minas Gerais, en la región de Brasil, y claro, como que su tiempo libre toca, todavía creo que tiene una banda, pero así como vigente que saque discos, que haga giras, que toque, no. Y es una lástima porque Sarcófago es una banda bastante buena y yo cuando la descubrí quedé como impactado por el muy buen sonido que tenían, por el sonido bien... O sea, claro, incluso cuando salió el disco como Lamounier, uno quedó muy conforme con el sonido, pero en cuanto para que vean lo importante que fue Sarcófago, sobre todo la influencia de lo que es el black metal, tal como nosotros lo concebimos ahora. Eso es solo la primera patita de las que salió de Sepultura. La segunda patita es Soulfly, la cual surge con la ida de... Porque Sepultura, los fundadores de Sepultura son los hermanos Max e Igor Cavalera. En el año 1996, después del lanzamiento del disco Roots, Max Cavalera renunció a la banda y te voy a decir por qué. Max Cavalera. Cuéntame. Max Cavalera, Max Cavalera estaba casado con una de las productoras de la banda de Sepultura. Y la cosa es que cuando estaban girando con ¿cómo se llama? Con el disco del Roots, la gira mundial, se le murió un hijo, el hijo que tenían en el matrimonio. Entonces, pero ellos siguieron tocando, pero la banda, como al tiempo después, no sé si tendrá que ver en relación a este detalle, pero al tiempo después la banda decidió despedir a la productora esposa de Max Cavalera.
Y después ya cuando tomaron la decisión, ahí fue cuando Max Cavalera él decidió voluntariamente renunciar de Sepultura. Wow. O sea, sí, no, si vale una historia bien heavy, ¿cachai? Así que en ese caso, y claro, y ahí es como que ahí Sepultura digamos que cae en un pozo, porque si bien es cierto como que han sacado trabajo y siguen sacando trabajos de manera constante y siguen girando, el sonido nunca, la Sepultura nunca, en ninguno de los trabajos anteriores llega a los ribetes que llegó Sepultura en sus mejores años. De hecho como que la esperanza de muchos de los fans es que, ¿cómo se llama? Es que por ejemplo que en algún momento se vuelvan a reunir los miembros originales y vuelva a Sepultura, pero es muy difícil que eso ocurra. De hecho, ¿Me preguntáis un poquito? dime. Considero que los trabajos de Sepultura más actuales, si bien es cierto, al punto que llegas tú, no se comparan con los trabajos que se habían realizado con el dúo de los hermanos. Uh-huh. Pero en personal no encuentro un trabajo bien, ¿cómo decirlo? Como no son malos, creo yo, Claro. los trabajos más actuales. Pero sí, siento yo que es como un Sepultura nuevo. Claro, es que ese es justamente el el tema. Y que de hecho también quizás se le pide un poco más a una banda que también fue, o sea, por mucho tiempo fue pionera en cuanto a los sonidos, de siempre ir como adaptando ese sonido. Ahora tiene un sonido más como, no sé si decirlo, calificarlo como metal industrial. O sea, en algunos álbumes sí se muestra, pero también hay como new metal, por ejemplo, la voz, o sea, claro, la vocalización que le da Derrick Green, creo que se llama el vocalista. El alto. Claro. Claro, es un Sepultura distinto. ¿Cachai? O sea, mucha gente que no le gusta. Yo personalmente lo escuché y claro, o sea, no son malos, horrendamente malos, pero no llega a los ribetes que llegó Sepultura en sus mejores años, y quizá esa sombra del propio éxito que lograron tener como que les pesa hasta el día de hoy. Claro. Yendo un poco... Actualmente en la formación de Sepultura aún hay miembros como antiguos. Está Paulo Jr. Paulo Jr. y Andreas Kisser, que es como el segundo más antiguo. Está Derrick Green, el vocalista, y está Eloy Casagrande, que tiene como 20 y tantos años. ¿Sí? Es como si invitaran al hijo a tocar así. ¿Cachai? Como lo que hace Viudo con su hijo. Claro. Entonces, claro, y siguen, y de este ejemplo 2017 sacaron un disco, no recuerdo, es como Messiah, algo por el estilo. Yo lo tengo aquí. Sí. Entonces, se llama el Machine Messiah. Pero en el 2020 también salió uno. Ese lo escuché. Ah, bueno. Sí, se llama como Cuadra. Con Q. Pero eso es un disco o un single. No, un disco. Ah, un disco mira, entero. lo voy a dar voy a pegar una oreja. No es malo en mi opinión, encuentro. Sí. Pero como digo, es un metal más moderno y claro. Claro, es que de hecho, claro, continuando un poco con la historia de ya no de Sepultura, sino como de la primera banda que surgió, que es Soulfly. Soulfly como que ha sido una banda que claro, como que ha seguido constante, como que es como una continuación un poco del Roots, pero como que tiene mucho ese sonido de como de groove metal mezclado con new metal, por también ponerle. Sigue incluyendo influencias de música como tribal brasileña, y han sacado discos. Por ejemplo, hay singles que me gustan bastante, Jump the Fuck Up, ¿cachai? Que suena que es muy bueno. Y que claro, como que mantiene como la esencia del sonido que tenía en Roots. O sea, por ejemplo, si te gustó Roots, probablemente te va a gustar Soulfly. O sea, esa es como la mejor definición que te puedo dar respecto a eso. Y en el año 2006, de hecho después de toda esta pelea que hubo, o sea, no pelea, pero sin una desaveniencia bastante importante que tuvieron los hermanos en el fondo, Igor y Max como que en el año 2006 como que volvieron a entablar relaciones, y eso despertó la esperanza de que querían que volviera el Sepultura clásico, pero
fue porque básicamente que Max se fue se fue Igor de Sepultura en el año Exacto. 2006 y ahí fundaron en la tercera vertiente de esta prolífica banda que es Cavalera Conspiracy. Que a mí Cavalera Conspiracy me gusta bastante, fíjate. Por ejemplo, hay un par de discos que son bastante buenos, por ejemplo, tiene discos que son canciones que son la raja. Inflicted, por ejemplo, me gusta mucho Spectre War, Cramulado a mí me encanta ese tema, también suena como thrasher, así como, es como Claro. un sonido casi como el de la Rise, ponte tú, no tan bacán, pero sí como, es como lo más cercano a lo que, al Sepultura, al gran Sepultura de principios de los 90. Es como el Sepultura de pre-KUCD. Exactamente. Sí. Ya. Así que no suena. Igual. Por ejemplo, también hay otros temas que también de ese disco, el Pandemonium, que me gusta bastante, que es Cramulado, el Apex Predator, son muy buenos. De hecho, sacaron hace poco un disco, no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es bastante bueno. ¿Cosis? ¿Ah? ¿Cosis? Sí. Sí, ese mismo, es muy bueno. Ese que sale como como media verde, con una cara de un aborigen. Sí. Ese. O sea, media más café que verde. Claro, pero ese mismo. Ese disco Este también, mismo. ese es el mismito. Ese disco también yo lo recomiendo bastante, fíjate, es un sonido moderno bastante, pero como que tiene como las cosas como de Sepultura bueno, o sea, no llega a las cotas que llegó en Sepultura de los 90, al principio de los 90, pero es un sonido bastante bueno. Y sí, escucha, aquí yo me voy a tirar un clavado, y si yo tuviera que elegir si quiero escuchar ahora un sonido como Sepultura, yo iría por Cavalera Conspiracy, Soulfly, Sepultura de ahora. Igual eso es bacán, güey, porque hay como distintas vertientes de una misma banda al final. Exactamente. O sea, si te gusta el thrash más como del primero de los primeros periodos, y después puedes irte a escuchar a Cavalera Conspiracy, que sería como la evolución de eso. Después puedes irte a escuchar al Soulfly, que es la evolución de lo que sería como el Roots. Después te puedes escuchar el Sepultura más moderno, si es que te va el tema. Y tienes como eso, como te digo, elección. Exactamente. Eso es lo bonito de todo esto. Así es. Así que ahora te dejo a ti que nos presente la siguiente banda en cuestión.